Increíble. La mujer apache se desmaya. Su hijo grita «mamá» y un vaquero revela un acto sorpr. El bullicio del Día de los Muertos llenaba la pequeña plaza del pueblo, entre risas, anécdotas y el dulce aroma a pan de muerto. Miguel observaba a su madre mientras saludaba a conocidos, su rostro radiante en medio de la celebración. Pero de repente, todo se tornó gris. La mujer apache, la matriarca de la familia, cayó al suelo en un instante que le pareció eterno. El grito de Miguel rasgó el aire. «¡Mamá!». Corrió hacia ella, el mundo a su alrededor girando en un torbellino de confusión y miedo. La plaza se detuvo. Todos los rostros miraban. El murmullo se convirtió en un silencio inquietante. Miguel se arrodilló junto a su madre, sintiendo un frío que le recorrió todo el cuerpo. Recordó las enseñanzas que había recibido desde niño, cómo su madre había sido una maestra de perseverancia. Su voz resonaba en su mente, instándolo a no rendirse, a luchar. Sin embargo, el pánico le oprimía el pecho. Tenía que actuar, pero ¿cómo? Justo en ese momento, un vaquero se acercó. Su presencia era firme y tranquila. Había visto a Miguel crecer y sabía del valor de su madre. Con un movimiento rápido, se agachó junto a ellos. «Necesitamos espacio», gritó, haciendo que la multitud se apartara. En el fondo de su mente, Miguel se interrogaba. ¿Cómo podía un simple vaquero ayudar en esta situación? Pero las palabras del hombre lo atraparon. «Tu madre es más que lo que ves». La angustia creció en su interior. La idea de descubrir un legado familiar que había estado en la sombra comenzó a pesar sobre él como un ladrillo. Se preguntaba si esa revelación sería un tesoro o una carga. Con cada segundo que pasaba, su corazón se debatía entre la desesperación y la ira hacia sí mismo, por no haber estado más presente, por tener su mente atrapada en libros y teorías médicas. En la confusión, las risas y el ambiente festivo parecían ahora burlarse de su situación. La conversación del vaquero reverberaba en su mente, llenándole de preguntas abrumadoras. ¿Qué era lo que había que descubrir? ¿Y si su madre había guardado más de un secreto que él ignoraba por completo? La dualidad de querer proteger la imagen idealizada de su madre, y al mismo tiempo, aceptar que había más en juego, lo hacía sentir terriblemente dividido. Mientras la plaza observaba en silencio, Miguel sintió un palpitante vacío en su corazón. Se preguntaba si estaba preparado para enfrentar la verdad sobre su madre, sobre su gente, y sobre lo que significaría para su futuro en medicina. Aquel vaquero, con un rostro surcado por las cicatrices de un pasado que él no conocía, había encendido una chispa de incertidumbre que lo hacía sentir incómodo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La atmósfera de tensión se adensó. Justo cuando su madre emitió un suave gemido, y sus ojos comenzaron a abrirse lentamente, el vaquero le lanzó una mirada que le transmitía todo el peso de una historia no contada. Miguel sintió que el aire se le hacía denso. Todo lo que había creído conocer se tambaleaba en su mente. La conexión entre ellos, madre e hijo, era intensa, pero en ese instante también era un abismo de dudas. La multitud observaba, y él se preguntó si podía estar listo para abrazar un legado que podría cambiar no solo su percepción sobre su madre, sino su propio camino como médico. Miguel llevó la mano a su frente, sintiendo el sudor frío que se acumulaba allí. Las palabras del vaquero resonaban una y otra vez en su mente, desdibujando su realidad. Tu madre es más que lo que ves. Esa simple frase se convertía en un enigma que debería descifrar.
¿Qué quería decir? Con un esfuerzo monumental, desvió su atención de la angustia que lo envolvía. Observó el entorno, a las caras pálidas de la multitud que lentamente comenzaban a murmurar una vez más. Su madre, justo ahí, luchaba por volver en sí. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. Esa mujer, fuerte y sabia, no podía quedarse así. En medio de su miedo, se sintió impelido a actuar. Unos ojos curiosos se desviaron hacia él, como esperando una señal, una acción decisiva. Fue entonces cuando decidió que no podía permitir que su madre se apagara ante el asombro del pueblo. Tenía que ayudarla. Se agachó, tomó la mano de ella y le habló, intentando infundirle fuerza. «Mamá, estoy aquí. Vuelve a nosotros». Poco a poco, los ojos de su madre se enfocaron en él. Era la conexión que siempre habían compartido, el amor incondicional entre madre e hijo. Con cada segundo, el pánico cedía un poco más lugar a la determinación. La voz del vaquero resonaba como una campana en su mente. Debía descubrir el legado, pero primero tenía que asegurarse de que su madre estuviera segura. Cuando ella finalmente murmuró su nombre, como si tratara de alcanzarlo desde un mundo distante, Miguel sintió una pequeña victoria germinar dentro de su pecho. Su madre se sentó, apoyándose en él, y el murmuro de la multitud fue apagándose lentamente. «¿Qué ha pasado?», preguntó ella con una voz débil. Vérsela así, vulnerable, le mostró a Miguel lo frágil que era la vida, incluso la de quienes parecían indestructibles. «Todo está bien, solo necesitas descansar», le dijo, decisión en su voz. Pero por dentro un torbellino de preguntas aún giraba. ¿Qué le había sucedido? ¿Y qué había detrás del asombro y la preocupación de aquel vaquero? El vaquero le dedicó una mirada triste pero comprensiva, como si supiera que su existencia, ahora, dependía de un camino que no había buscado ni elegido. Esa mirada lo sacudió. Se dio cuenta de que no solo estaba tratando de salvar a su madre, sino que también enfrentaba la posibilidad de perder la imagen que tenía de ella. La idea lo aterraba, pero al mismo tiempo, lo llenaba de curiosidad. ¿Qué secretos guardaba su madre? A medida que ayudaba a su madre a levantarse, su determinación se tornó fuego en su interior. Miguel sabía que debía profundizar en el legado familiar, que esa revelación podría ser la clave para entender su propio camino. Su carrera como médico no era solo un conjunto de estudios y exámenes. Al fin y al cabo, la medicina también se trataba de entender a las personas, de escuchar sus historias. Mientras caminaban juntos por la plaza, Miguel decidió que no dejaría que el miedo lo dominara. Cambiaría su enfoque. Iba a desentrañar esa historia que lo había inquietado. No serían solo palabras del vaquero. Necesitaba conocer la esencia de quiénes eran y qué significaba para él, como futuro médico, su conexión con su herencia apache. Con cada paso, crecía la urgencia de descubrir la verdad, cómo había influido la historia de su madre en su propia vida y en la comunidad médica. Miguel se cuestionaba si su destino podría finalmente ser revelado a través de la aceptación de sus raíces. Sintió un cambio en su ser. La mezcla de incertidumbre y valentía rebotaba en su cabeza mientras la plaza recobraba su color. Pero el eco de unas voces lejanas, quizás un consejo del vaquero, lo despertó a otra realidad. La historia no solo le pertenecía a su madre, ahora era su responsabilidad. El camino por recorrer prometía ser complicado, repleto de secretos y revelaciones. Pero Miguel ya no temía respirar la carga que venía con eso. Se preguntó si estaba listo para sumergirse en el inmenso océano del pasado familiar. La inquietud se intensificó cuando un nuevo pensamiento le cruzó la mente. ¿Qué pasaría si al descubrir la verdad, no solo cambiaría el destino de su madre, sino también el suyo? Con esa inquietante pregunta atravesando su mente, un resuelto deseo de afrontar lo desconocido lo impulsó. Miguel se encontró arrastrado por un torrente de emociones. La fragilidad de su madre y la revelación del vaquero
lo empujaban a un abismo de incertidumbres. Mientras se alejaban de la plaza, su corazón latía con un nuevo propósito. Tenía que abrir la puerta hacia el pasado para desentrañar la esencia de su madre, y al mismo tiempo, la suya propia. Al llegar a casa, Miguel sentó a su madre en el sofá. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado. La expresión de angustia había desaparecido, pero sus ojos aún reflejaban una profunda tristeza. Miguel comprendió que, más que nunca, necesitaba ser su apoyo. La imagen del vaquero no lo dejaba, su advertencia resonando en su mente. Tu madre es más que lo que ves. Mamá, ¿hay algo que no me has contado? Miguel formuló la pregunta con cautela, consciente de que estaba tocando territorios dolorosos. Su madre lo miró, los ojos entrecerrados por la preocupación. Es complicado, hijo. Su voz era un susurro, frágil. Hay cosas de mi pasado que nunca creí que necesitarías saber. Miguel se sintió atrapado en un dilema. Si la historia de su madre era tan crucial, temía que, al no conocerla, estuviese rechazando una parte esencial de sí mismo. Pero la idea de abrir viejas heridas lo aterraba. Esos secretos pueden ser la clave que necesitamos, insistió, su voz tremulante pero firme. Su madre hizo una pausa, contemplando los recuerdos que parecían danzar en su mente. Finalmente, respiró hondo. Soy hija de un linaje apache, Miguel. No simplemente soy tu madre, también soy parte de una cultura rica, llena de sabiduría y antiguos ritos, henchida de dolor y amor. Mi vida no ha sido solo una historia de adaptación al mundo moderno. Hay tradiciones que se han perdido, y que probablemente tú deberías conocer. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Disecciones de su identidad comenzaban a tener sentido, pero a la vez le llenaban de inquietud. Como aspirante a médico, siempre había creído que su impacto sería en el ámbito clínico, ligado a la ciencia. Ahora se encontraba en un laberinto emocional, donde su legado cultural se cruzaba con su ambición profesional. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La frustración surgía de su pecho. Cada vez que me enfrento a un paciente, recuerdo tu fortaleza. Pero me doy cuenta de que no solo quiero emularte como madre, también deseo entenderme a mí mismo a través de ti. Ella cerró los ojos, como si intentara albergar los fragmentos de su historia en una sola imagen. Tu camino está ligado a lo que somos, Miguel. Más allá de ser médico, quizás debas ser un puente entre ambos mundos, la medicina y nuestras raíces. Repentinamente, una voz interior lo instó a explorar esa fusión. La idea de combinar todo lo que había aprendido en la escuela de medicina con su herencia apache le excitaba, aunque tenía también un sabor amargo. ¿Qué significaría eso para su futuro profesional? Debía enfrentarse a un mundo que podría no estar preparado para tales sinergias. Con firmeza en su corazón, Miguel decidió que su búsqueda lo llevaría más allá de una simple historia familiar. En la fusión de saberes podría encontrar una identidad única que transformara su práctica. Se levantó, sintiendo que las sombras de las inseguridades empezaban a desvanecerse. Había surgido un nuevo objetivo. Voy a encontrar a ese vaquero, dijo con determinación. Necesito entender lo que él sabe sobre ti, sobre nuestro legado. Así podremos construir un futuro que incorpore todo lo que somos. El brillo en su madre se apagó momentáneamente. Ten cuidado, Miguel. Algunas verdades pueden ser demasiado pesadas para llevar. Pero la decisión era inquebrantable. La historia estaba cubriendo el lienzo de su vida. Mientras buscaba un camino que lo llevara a ese vaquero, una pregunta pululaba en su mente. ¿Estaba preparado para enfrentar la cruda realidad de su herencia? Y más importante aún, ¿estaba listo para asumir la responsabilidad que dicha verdad generaría en la historia personal de su madre y la suya? En ese instante, el eco de las palabras del vaquero se convirtió en un grito latente. El momento de descubrirlo ha llegado. Era una llamada a la aventura, que prometía cambiar toda su existencia. Miguel se encontraba en un torbellino de emociones,
mientras decidía cómo dar el primer paso hacia lo desconocido. Las palabras de su madre resonaban en su mente como ecos persistentes, cada una llena de historia y dolor. Tenía una misión: encontrar al vaquero, aquel que parecía ser la clave de su legado familiar. Hacía tiempo que el estruendo del mundo médico había absorbido su ser, pero ahora se sentía impulsado a buscar una verdad que, aunque pesada, podría liberarlo. Al día siguiente Miguel tomó su mochila con más determinación que nunca. La escuela de medicina, con sus interminables clases y exámenes, se desdibujaba. Aquel día, su camino era hacia el pueblo cercano, donde había escuchado rumores sobre la existencia del vaquero. Se dio cuenta de que no solo buscaba respuestas sobre su madre, también estaba en busca de sí mismo, enredado entre la ciencia y su esencia cultural. El trayecto hacia el pueblo le dio tiempo para reflexionar. La imagen de su madre, enraizada en todas esas historias antiguas, contrastaba con su visión moderna de la medicina. Quería convertirse en un médico respetado, pero ahora sentía que necesitaba aprender a fusionar esos conocimientos con algo más emocional, más afinado a su herencia apache. La medicina era más que un título, era un puente entre mundos. Al llegar, la plaza central del pueblo estaba llena de vida. Gente que reía, conversaba, y entre ellos, un grupo que parecía más cercano a las raíces que él había escuchado. Era en ese grupo donde lo reconoció. Un hombre alto, con un sombrero de vaquero y mirada profunda. Miguel se acercó, el corazón latiendo en su pecho. «¿Eres el vaquero?», preguntó, sintiendo una mezcla de nervios y curiosidad. El hombre lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «¿Quién te lo dijo?». Su voz era grave como el trueno a lo lejos. «Mi madre. Ella es apache y... necesito saber más de nuestra historia». Miguel se sintió vulnerable al compartir su situación. El vaquero lo observó detenidamente, como si sopesara sus intenciones. Las historias no se entregan a cualquiera, hay que ganarlas. Su respuesta fue un desafío, y Miguel entendió que la búsqueda no sería fácil. Durante el diálogo, a medida que conversaban sobre las tradiciones, Miguel sintió un destello en su interior. Este hombre era el hilo que conectaba sus raíces con el presente. Lo que había visto como un obstáculo, ahora se convertía en una oportunidad para integrar su conocimiento médico con los saberes ancestrales. Pero el vaquero también advirtió un rayo de desconsuelo en su mirada. «Lo que busques puede cambiar tu vida», dijo el vaquero con gravedad. «Pero ten cuidado, no todas las respuestas son fáciles de llevar». Miguel asintió, consciente de la carga que podría venirle. «Estoy listo para aprender», proclamó, la voz firme, pero algo en su interior cuestionaba si realmente estaba preparado para lo que podría descubrir. Ambos caminaron hacia un terreno más apartado, y el aire se volvió denso, con la posibilidad de revelaciones. En ese contexto, el vaquero compartió historias de sus ancestros, relatos que encarnaban el dolor y el orgullo. Miguel escuchaba, consciente de que cada palabra lo forzaba a confrontar algo profundo dentro de sí. Entonces, de repente, el vaquero se detuvo. Su rostro se tornó serio. «Hay algo que debes saber sobre tu madre que he guardado por mucho tiempo. Es algo que puede revelar secretos que cambiarán tu forma de verle, y a ti mismo». El estómago de Miguel se encogió. La sensación de seguridad que había construido comenzaba a deslizarse hacia la incertidumbre. «¿Qué es?», preguntó, apenas logrando pronunciarlo. El vaquero miró hacia el horizonte, como si el viento le revelara la batalla que le aguardaba. «Si quieres saber la verdad, debes estar preparado para enfrentarte a lo que venga. Hay realidades que ninguna medicina podrá curar». Miguel sintió que cada latido de su corazón retumbaba en su pecho. Estaba a punto de emprender un camino que lo llevaría al límite de sus creencias, desafiando su propia identidad. Podría enfrentarse a la revelación que lo cambiaría todo. La respuesta estaba a punto de desvelarse, y el vaquero continuó. «El momento de descubrirlo ha llegado».
El vaquero cerró los ojos como si intentara reunir la fortaleza necesaria para continuar. La tensión se palpaba en el aire, y Miguel, aunque ansioso, sintió que un hilo invisible lo conectaba a aquel hombre. Esa conexión lo llenó de un propósito renovado, como si cada historia que escuchaba se anclara en lo más profundo de su ser. «Tu madre me habló de ti», comenzó el vaquero. «Su vida ha estado llena de decisiones difíciles, pero también de sacrificios inmensos. Lo que no sabes es que parte de su historia se ha tejido en un secreto que ha marcado su destino y el nuestro». Las palabras del vaquero desgarraban la ya frágil imagen que Miguel tenía de su madre. Ella... El vaquero dudó por un momento, como si cada sílaba tuviera un peso específico. Ella tuvo que elegir entre el amor y su deber a nuestra gente. Hay cosas que me confió en momentos de oscuridad. Su vida no es solo un relato, Miguel. Es parte de una lucha constante por mantener viva nuestra identidad. Las manifestaciones del pasado parecían colisionar contra el presente. Miguel se sintió como un niño perdido en un mar de información. Las realidades de su trabajo en medicina, tan precisas y delineadas, chocaban con esta complejidad humana que nunca había considerado en su propio camino. Necesitaba asir toda esa información, hacerla parte de su ser, integrar el dolor y el orgullo que cada historia cargaba. «¿Qué más?», preguntó Miguel, casi con desesperación. «¿Por qué no me lo ha contado? ¿Por qué guardó silencio?». Sintió una confusión abrumadora, como si toda su vida hubiera estado construida sobre un tejido de mentiras y omisiones. El vaquero se acercó, como si la gravedad de sus palabras necesitaran ser entregadas de forma íntima. Algunas verdades son difíciles de compartir. La protección de un hijo es un peso enorme. Sus ojos mostraban una chispa de entendimiento, un reflejo de su propia lucha. Tu madre tuvo miedo. Miedo de que su historia te hiciera sufrir o que te alejara aún más de lo que realmente eres. Miguel sintió una mezcla de ira y tristeza. Él no quería que su madre viviera en la sombra de la culpa. Su camino hacia la medicina le había enseñado a buscar respuestas, a buscar la verdad. Aún así, había un leve rayo de comprensión. Su madre había querido protegerlo, pero en su intento de resguardarlo, lo había mantenido alejado de sus raíces. ¿Qué debo hacer ahora? La voz de Miguel se tornó casi un susurro, una súplica. Se dio cuenta de que ese vaquero no solo guardaba historias, era la puerta hacia su identidad perdida, un puente entre un legado y su yo actual. El vaquero, con un gesto que parecía ceremonial, extendió su brazo y le señaló el horizonte, donde las montañas se alzaban como ancianos vigilantes. Cada paso hacia adelante debe ser en búsqueda de tu verdad. Debes enfrentar lo que sientes no como un peso, sino como una educación. Tu madre ha lidiado con esta carga en silencio, pero tú puedes transformarla en tu fuerza. Miguel respiró profundamente, las palabras resonando en él como un canto ancestral. La idea de enfrentar sus propios temores y la revelación de su madre comenzaba a dar forma a una nueva perspectiva. Ya no se trataba solo de entender la historia de su madre y el vaquero. Era el momento de descubrir su historia, su lucha interna y su identidad. «Si me cuentas todo lo que sabes, ¿me ayudarás a entenderla?», preguntó, la pasión eludiendo el miedo. El vaquero sonrió con complicidad. «No puedo prometerte que será fácil, pero estoy dispuesto a enseñarte. Sin embargo, debes estar preparado. Hay partes de esta historia que desatarán tormentas en tu interior». Miguel acentuó su postura, sintiendo un renovado sentido de determinación. «Lo estoy. Estoy listo». La decisión fue clara, y por primera vez en mucho tiempo, sentido y razón parecían entrelazarse. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión del momento. Una mujer en la plaza había caído al suelo. Miguel, sin pensar, dio un paso adelante hacia el tumulto que se formaba, la urgencia imborrable en su mente. «Mamá», resonó en su pecho, una súplica por claridad en un mundo que comenzaba a desmoronarse. El vaquero lo miró,
comprendiendo que el verdadero aprendizaje y confrontación de Miguel ocurriría con cada decisión que tomara. Las historias de su madre reclamaban ser vividas en tiempo presente. La búsqueda no solo de saber, sino de actuar. «Ve», le dijo el vaquero, «esto ya no es solo sobre ti. Es hora de que confrontes lo que realmente significa ser parte de esta historia». Miguel se lanzó hacia la multitud, con el corazón acelerado, preguntándose qué nuevas verdades le esperarían. Un giro inesperado en su camino estaba por transformarlo de formas que aún no podía imaginar. ¿Qué misterios revelaría el hilo de su legado en el momento que más lo necesitaba? Las respuestas estaban ahí, al alcance de su mano, y su destino lo estaba esperando. La multitud se aglomeraba, abarrotando la plaza. Miguel avanzó entre cuerpos temblorosos, su formación como médico clamando por respuestas inmediatas, pero su mente tambaleándose por las revelaciones recientes. La figura de su madre caía al suelo, como un eco de lo que hasta entonces había vivido. «¡Mamá, despierta!», gritó, una desesperación cruda en su voz que resonaba en el aire caliente. Miguel se arrodilló junto a ella, sintiendo una oleada de adrenalina que contrarrestaba el caos interno que se había desatado en él. En su mente, la imagen de todo lo que significaba su madre se fracturó. No solo la mujer de su infancia, sino un ser humano complejo con historias que aún le eran desconocidas. El pulso de la plaza seguía, pero en ese instante, su mundo se redujo a su madre y la lucha por salvar su vida. Miguel recordó las primeras lecciones de medicina, el pulso, la respiración, la temperatura. Analizó cada aspecto con una calma reflexiva, pero el nudo en su pecho crecía. Estaba lidiando con su primera gran prueba en un contexto emocional que lo sobrepasaba. «Necesito espacio», ordenó con firmeza al grupo de curiosos que se acercaban, y al ver la mirada alarmada de su madre, sintió que su propio corazón se hundía. Despacio, aplicó el conocimiento adquirido en sus años de estudio, aunque sus manos temblaban por el peso de la incertidumbre y el descubrimiento. «Ella necesita aire fresco», dijo mientras su mente iba más allá de los síntomas. La conexión que había establecido con el vaquero flotaba en su mente. Si su madre había vivido en la sombra de secretos, esas verdades podían fluir a través de él. Este momento no se limitaba a ser un acto médico. Era un viaje hacia la verdad, su verdad. Mientras revisaba sus signos vitales, notó que, en sus mejillas, se dibujaban surcos de sufrimiento, de un pasado lleno de sacrificios que había comenzado a vislumbrar. En su interior, Miguel sintió que ese legado no era solo un peso que cargar, sino un impulso para luchar por el futuro. Un rostro familiar emergió entre la multitud. Era una amiga de la familia, una enfermera que conocía la situación. Rápidamente se unió a él, ayudando a estabilizar a la mujer, mientras Miguel le daba instrucciones. Ambos sabían que eran más que dos profesionales. Eran dos partes de un rompecabezas que requería ser ensamblado en un periodo crítico. ¿Puedes seguir con el control?, le preguntó Miguel mientras se preparaba para iniciar un transporte de emergencia. Ella asintió, y por un momento un atisbo de confianza iluminó su perspectiva. Ahí, en la intersección de su profesión y su vida personal, se desvanecían las dudas. Encontró en la experiencia la razón detrás de su vocación. Así, la acción se tornó en una danza organizada. Lo que había comenzado como un caos se transformaba en un esfuerzo unificado. Cada acción que realizaba parecía reforzar el hilo que lo unía a su madre, a sus raíces y al vaquero. La lucha se sentía más clara. No solo era la vida de su madre lo que estaba en juego, sino su propio camino hacia la identidad. Cuando la ambulancia llegó, Miguel se sentía distinto, lleno de un propósito renovado. Mientras su madre era llevada, la visión de su rostro en el suelo seguía grabándose en su mente. Su final no iba a ser un adiós, sino un empuje hacia adelante. Sin embargo, en su interior, la inquietud persistía. Lo que había descubierto sobre su madre, los secretos entrelazados de su historia,
lo empujaban a profundizar aún más. ¿Qué otras verdades sobre su legado lo esperarían? Necesitaba respuestas, y esas respuestas estaban ligadas a la historia del vaquero. El vaquero, observando desde la distancia, mantuvo su mirada fija en Miguel, como si supiera que había más exploración por hacer, más lecciones por aprender. «Es hora de que enfrentes tus miedos», dijo su voz interna. Era un eco que resonaba no solo en su mente, sino que se entrelazaba con el conocimiento recién adquirido sobre su madre. Estaba a punto de embarcarse en el viaje más profundo de su vida, una experiencia que seguro transformaría su carrera y su visión del mundo. Ahora, con sus decisiones claras, lo que Miguel no sabía era que el vaquero tenía más que contar, y que las respuestas que encontraría en su búsqueda harían tambalear todo lo que creía saber. Estaba listo para enfrentar esos secretos que no solo cambiarían su vida, sino también su sentido de pertenencia. El horizonte de su historia se tornaba más complejo e inevitablemente más apasionante. Miguel se quedó parado en la plaza, la actuación profesional desbordando las emociones que lo consumían. No era solo su madre la que necesitaba ayuda, sino él mismo, enfrentando una verdad incesante que lo acechaba. Con la ambulancia llevándose a su madre, el vaquero seguía allí, observándolo como un faro de orientación en un mar de confusión. «Debo encontrarlo», muteró Miguel para sí mismo, reafirmando en su mente que no podía evitar la persecución de las verdades enterradas. La necesidad de entender su historia empezaba a adquirir un impulso irresistible, camino hacia las calles que conocía y que, sin embargo, parecían ahora extrañas. Con cada paso, se sumergía más en un mar de incertidumbres, donde los recuerdos de su madre y los fragmentos de las revelaciones sobre su pasado comenzaban a fusionarse. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué decisiones había tomado para que su vida girara hacia lo que él había conocido hasta el momento? Su búsqueda del vaquero se convirtió en una misión personal. Necesitaba respuestas que aliviaran la carga emocional que lo desgarraba por dentro. El vaquero representaba no solo un nexo con su madre, sino un universo de secretos por desentrañar. Al encontrarlo, Miguel notó que su postura erguida y segura contrastaba con su propia fragilidad. «¿Por qué observabas? ¿Sabes algo de mi madre?» Las palabras brotaron de su boca antes de que la ansiedad pudiera detenerlas. El vaquero giró lentamente y, por un instante, Miguel vio su rostro cubierto de sabiduría y agotamiento. «Tu madre ha sido guardiana de historias que pocos han escuchado», dijo con tono grave. «Te ha protegido de verdades que podrían cambiarlo todo». Ese comentario lo golpeó. La forma en que el vaquero hablaba daba la impresión de conocer cada faceta de su vida, cada elección que había forjado su ser. ¿Qué tipo de verdades? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de temor y curiosidad. Verdades sobre su legado, sobre una parte de ti que aún no has reconocido, contestó el vaquero, dejándole entrever que su viaje no se limitaba a la salud de su madre, sino que se transformaba en un viaje hacia la autocomprensión. Mientras el vaquero hablaba, Miguel sintió que una chispa de determinación iluminaba su ser. «No puedo seguir en la ignorancia. Necesito saber quién fue ella, quién soy yo». Con esto, la frase resonó no solo como un deseo, sino como la declaración firme de su misión personal. La tarea parecía monumental, pero a medida que se fortalecía dentro, encontró que su educación médica le daba una ventaja: el deseo de diagnosticar no solo enfermedades, sino también verdades ocultas. El vaquero le ofreció un mapa, una pequeña hoja desgastada que representaba más que solo direcciones. Revelaba lugares que estaban ligados a su madre, hitos en su historia que debían ser explorados. Cada uno de estos puntos tendrá algo que enseñarte. Cada secreto de tu madre es un paso hacia tu identidad. Tomando el mapa entre sus manos, sintió que no solo sostenía papel, sino un legado, una red de conexiones que lo llevarían a descubrir su verdadero ser. La decisión de seguir este camino era inminente.
Sabía que cuestiones más grandes que su madre estaban en juego: su futuro, su paz mental y su sentido de pertenencia. A veces lo que tememos afrontar es precisamente lo que necesitamos enfrentar para sanar, reflexionó en voz alta. El vaquero asintió, como si compartiera el peso de su revelación. Con el mapa enrollado y su corazón acelerado, Miguel se preparó para el viaje que lo llevaría a los rincones más oscuros de su familia, consciente de que cada paso no solo lo acercaría a su madre, sino a la esencia de su ser. Mientras se alejaba, un nuevo dilema lo acechaba. ¿Podría realmente lidiar con todo lo que descubriría? La responsabilidad de desenterrar los secretos familiares ahora pesaba sobre sus hombros. Las dudas se arremolinaban, pero la llamada a la verdad lo empujaba hacia adelante. El vaquero lo observó desaparecer en el horizonte, consciente de que las verdades que Miguel buscaría podrían alterar todo lo que creía saber sobre sí mismo. Estaba listo para todo lo que podría encontrar en su búsqueda. La tensión era palpable, y el viaje apenas comenzaba. Miguel seguía el trazado del mapa con una mezcla de temor y expectativa. La adrenalina surcaba su cuerpo. Cada punto marcado representaba un lugar significativo en la vida de su madre, pero también un paso hacia lo desconocido. La idea de enfrentarse a su pasado, de desentrañar los secretos que habían tejido su historia familiar, vibraba en su mente, como un eco persistente de su determinación. El primer punto lo llevó a una cabaña alejada, rodeada de pinos que susurraban al viento. Al acercarse, una sensación de inquietud lo invadió. Este lugar había sido su refugio, un espacio que probablemente había absorbido las risas, las lágrimas y la memoria de su madre. Al abrir la puerta, la creaking resonó con un ambiente cargado de nostalgia. Dentro, la luz del sol colándose por las ventanas iluminó un polvo que danzaba en el aire, como fragmentos de recuerdos perdidos. Tropezó con una estantería llena de libros, algunos desgastados por el tiempo. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, una anotación en uno de ellos atrajo su atención. Un legado significa enfrentar el miedo, sin importar el costo. Miguel sintió cómo su pecho se apretaba. ¿Qué había enfrentado su madre? Sacó el libro y comenzó a leer fragmentos que hablaban sobre la fortaleza y la resistencia. Eran historias de mujeres valientes que desafiaron el destino. En esos momentos, comprendió que su madre no había sido solo víctima de sus circunstancias. Había sido una luchadora. Al salir, el aire fresco lo envolvió. La visión de sus propias luchas se iluminó. Y en ese instante, decidió que su búsqueda no sería solo por ella, sino también por él mismo. La necesidad de forjar su identidad se volvió cada vez más apremiante. Estaba en el proceso de construirse, de descubrir no solo la historia de su madre, sino la suya. Siguió las marcas en el mapa, cada una llevándolo a un nuevo sitio, un nuevo descubrimiento. En un mercado local, se encontró con un anciano que conocía a su madre. La alegría de ver una cara familiar mezclada con la desilusión de que ese encuentro no venía sin un precio. Tu madre enfrentó decisiones difíciles, Miguel. Ella siempre eligió lo que creía correcto, incluso cuando el camino era doloroso, le dijo el anciano, sus palabras tocando una fibra sensible en su corazón. Esa revelación le dejó una pregunta hirviendo en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hacer lo correcto por su madre? En su mente se resumenaban imágenes de él mismo, abrazando la responsabilidad de ser un hijo a la altura. Así, cada historia que descubría se transformaba en un ladrillo en la construcción de la persona que aspiraba a ser. Mientras se dirigía al siguiente destino, un impulso de autocrítica lo llevó a reflexionar sobre su propia vida profesional. Había dejado que las obligaciones lo consumieran, que el miedo a fracasar lo paralizara. Ahora, el deseo de no solo ser un médico, sino uno que inspirara cambios reales en las vidas de sus pacientes, se encendía en su interior. El siguiente punto del mapa lo llevó a un viejo taller donde su madre había trabajado en su juventud. Al entrar, sintió la fragorosa energía de todos los sueños que habían fracasado y triunfado allí.
Un viejo objeto de madera en un rincón llamó su atención. Al acercarse descubrió que era un viejo instrumento de carpintería. Un legado tiene que construirse, repitió en su mente. La idea de construir su propia vida, en lugar de simplemente dejarse llevar, volvió a cobrar fuerza. Estaba listo para desmoronar el miedo, para enfrentar lo incómodo. No solo estaba en busca de su madre, estaba en una cacería por su verdadero yo, por el Miguel que podría ser. Sin embargo, al salir del taller, algo en su interior se frunció. ¿Y si lo que encontrara no le gustaba? La incertidumbre era ineludible. Enfrentar su legado significaba también lidiar con la posibilidad de una verdad que podría romper su imagen de lo que había sido hasta el momento. Mientras se adentraba en la siguiente etapa de su viaje, una sombra se presentó en su mente. La voz del vaquero resonaba. A veces, lo que llevan los legados puede ser un fardo pesado de cargar. La ambigüedad de la búsqueda se tornado más intensa, y la inquietud de los secretos familiares lo urgía a seguir adelante. Este camino estaba más lleno de preguntas que respuestas, y con cada paso, Miguel no podía evitar preguntarse si realmente estaba preparado para afrontar lo que se le vendría. Y lo que más le inquietaba ahora era una sensación aterradora, un avance inesperado en su historia. ¿Podría haber algo más oscuro aguardando entre las sombras de su pasado? Miguel se adentró en el sendero hacia el próximo punto señalado en el mapa, sintiendo el peso de su propia existencia, como un telón de fondo de preocupaciones. Cada paso sobre la tierra húmeda lo llevaba a repensar su pasado, a confrontar no solo los misterios de su madre, sino también las decisiones que había tomado sobre su propia vida. Las calles del siguiente pueblo parecían cargar con la historia de pisadas olvidadas. Miró a su alrededor, hombres y mujeres que pasaban a su lado cargando sus propias historias, sus propias luchas. En este momento, él ya no era solo un hijo en búsqueda, comenzaba a convertirse en un hombre que se cuestionaba a sí mismo. La presión de la expectativa, del pasado, de su madre, de su propia posición profesional, lo empujaba a un estado de introspección que a veces resultaba abrumador. Al llegar a una plaza central, encontró un pequeño kiosco, donde un grupo de artistas callejeros presentaba una obra sobre la resistencia de los pueblos originarios. La energía vibrante de su actuación lo impactó. Escuchó diálogos que hablaban de valentía, sacrificio y de lo que significa realmente luchar por lo que es justo. Miguel, atraído por esta representación, sintió cómo sus emociones se disparaban. Eran historias de personas que habían luchado contra viento y marea, cargando legados que no siempre querían. Esa idea resonaba profundamente con su propio viaje. Mientras se quedaba atrapado en la actuación, un fragmento de diálogo detuvo su pensamiento. La lucha comienza desde adentro. Solo cuando confrontas tu verdad, puedes liberarte. Consumiéndose en su propio mar de dudas, Miguel reflexionaba. ¿Cuál era su verdad? Trabajaba a destajo como médico, pero ¿realmente estaba aportando algo a sus pacientes? ¿O simplemente seguía el camino trazado, sin cuestionar su propósito ni su pasión? La pregunta se le antojaba lacerante. En un impulso, abandonó el espectáculo y se dirigió a una casa de salud cercana, con el deseo de escuchar más historias. Un médico anciano lo recibió. Mientras le relataba anécdotas de su madre como una terapeuta innovadora, Miguel se dio cuenta de que no podía seguir temiendo el peso del legado familiar. Las palabras del viejo le mostraron que su madre había sido un modelo a seguir, y en muchas ocasiones había tenido que elegir entre lo cómodo y lo correcto. Ese fue su segundo despertar. Miguel no debía cargar solo con la sombra del pasado, sino que podía transformar esa herencia en fuerza. Comenzó a visualizar cómo podía cambiar su enfoque profesional. Quizás fuera el momento de experimentar con nuevas técnicas, de atreverse a ser más creativo con su práctica médica, de conectar más con sus pacientes y sus historias, en lugar de limitarlas a síntomas. Una llama de propósito comenzó a arder en su interior.
La conversación con el médico le hizo entender que la pasión y el miedo compiten en el mismo corazón. La antigua sensación de ser un impostor en su propia vida se desdibujaba, reconociendo que los grandes riesgos pueden parir grandes recompensas. Pero, ¿sería valiente suficiente para dar ese salto? La verdad lo acechaba como una sombra constante. Esa misma noche, se sentó con un cuaderno y comenzó a escribir un plan. Explorar nuevas terapias, implicar a sus pacientes en el proceso de sanación, vencer el miedo al fracaso. Sabía que debía compartir sus ideas con sus colegas, aunque eso significara enfrentar juicios. Sus pensamientos se desviaron hacia la próxima ubicación en el mapa. Cada vez más convencido de su propósito, sentía una creciente necesidad de descubrir lo que más habían ocultado, su historia familiar, la cual podría contener pistas valiosas sobre su camino profesional y personal. La expectativa crecía en su pecho. Sin embargo, justo cuando comenzaba a despedirse de su viejo amigo el médico, una sombra oscura se proyectó en su mente. ¿Qué podría pasar si su madre había hecho pactos que él no estaba preparado para aceptar? La promesa de su propia confrontación parecía más aterradora que nunca. Con una respiración profunda, Miguel se despidió y salió a la fría noche estrellada, sintiendo cómo cada una de sus elecciones lo acercaba más a la veracidad de su esencia. Todavía quedaban lugares en el mapa, pero el dilema ahora era más evidente. ¿Podría aceptar las verdades que quizás le resultaran perturbadoras sobre su madre? Nada lo preparó para el encuentro que tendría en su siguiente destino, el cual prometía cambiar la estructura misma de su búsqueda. La ansiedad lo envolvía, mientras se adentraba en lo desconocido, consciente de que una verdad impactante podría salir a la luz y redefinir su historia para siempre. Miguel llegaba a su siguiente destino, un pequeño pueblo que había sido hogar de su madre en su juventud. Allí, las historias comenzaban a entrelazarse, y él se sentía cada vez más erguido en su propósito. Sabía que este lugar guardaba secretos que podrían cambiarlo todo, no solo en relación a su madre, sino a sí mismo. Había pasado las últimas semanas sumergido en descubrimientos que lo habían llevado a reconfigurar su identidad, pero aún había más que desentrañar. El primer lugar que visitó fue una antigua casa que había pertenecido a una de las amigas más cercanas de su madre. Era un refugio de recuerdos, un lugar que había conocido risas, llantos y raíces profundas de su herencia apache. Mientras Miguel caminaba hacia la entrada, el viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza misma le notificara de la importancia de este momento. Al entrar, notó la abundancia de fotografías en las paredes, imágenes que mostraban a su madre rodeada de gente querida, pero con una mirada de determinación que lo atrapó. Al instante, Miguel se sintió impulsado a aprender de esa fortaleza. Su familiaridad con el lugar le otorgó una extraña sensación de pertenencia, pero la inquietud acechaba tras cada sombra. Fue entonces cuando conoció a Rita, la anciana dueña de la casa, que había sido testigo de la vida de su madre. Tu madre era como un viento fuerte, siempre desafiando lo que se esperaba de ella, dijo Rita, sus ojos iluminados por el recuerdo. Miguel sintió un calor en su interior. Esas palabras desnudaban la figura de su madre de la imagen idealizada que él había construido. Siempre se preocupó por los demás, antes que por sí misma, pero hubo momentos en que tuvo que luchar contra sus propios demonios. Mientras escuchaba, Miguel comenzó a comprender. No solo su madre había estado en conflicto, sino que él, a su vez, también luchaba en su propia batalla. Aquel pasado que creía ignorar era una parte vital de su camino presente. ¿Qué debo saber sobre ella, sobre mí mismo?, preguntó con firmeza, mostrando la urgencia por desentrañar el dolor contenido. Rita sonrió, su rostro surcado por la historia de generaciones. A veces, las respuestas que buscamos se encuentran en nuestro interior, pero a menudo tememos enfrentarlas. Esa frase resonó en su corazón,
empujándolo hacia una comprensión más profunda de su legado. Así que Miguel se sentó, sumergido en relatos de sacrificios y decisiones dolorosas. Cada historia absorbía su ser, acercándolo a la idea de que el poder de transformar su vida no dependía solo de conocer el pasado, sino de abrazar lo que significaba para él. Al finalizar, Rita le dio un viejo diario de su madre, un compendio de pensamientos sobre su lucha, su propósito y su identidad. Al abrir el diario, encontró una línea que lo golpeó. La verdad es una carga, pero es la única herramienta que puede liberar el alma. En ese momento, Miguel comprendió que su búsqueda no era solo para entender a su madre, sino para descubrirse a sí mismo. Se dio cuenta de que entender los sacrificios de su madre debería empoderarlo, no debilitarlo. En su viaje a través del legado apache, había hallado la raíz de su vocación médica, donde la empatía y el cuidado deberían ser el núcleo de su práctica. De regreso en la plaza, la claridad en Miguel se transformó en convicción. A partir de ahora, no permitiría que el miedo definiera su trabajo ni su vida. Comprendía que la medicina debía ir más allá de las paredes de una consulta. Debía ser un espacio de conexión con la historia de los que trataba y un reflejo de su propia herencia. La búsqueda de la verdad había cumplido su propósito. Ya no se encontraba perdido en su búsqueda por la identidad, sino decidido a forjar un camino que uniera sus raíces con su carrera. La urgencia de visitar al vaquero retornaba con fuerza, sabiendo que este era el momento para cerrar el ciclo iniciado. Al llegar a donde el vaquero solía estar, estuvo al borde de un abismo de emociones encontradas. No solo buscaba respuestas, sino el cierre que le estaba robando la paz. Cuando lo vio, su corazón latía con un sentido de propósito. He encontrado las historias y la verdad que conforman mi madre y, por ende, mi vida. Comenzó, cada palabra impregnada de la determinación de un hijo que había levantado el velo de la ignorancia. El vaquero lo miró con la misma seriedad con la que lo había recibido en su primer encuentro. Tienes el poder de hacer que tu voz resuene. No es solo tu legado, es la esencia de la medicina que puedes transformar. Miguel sintió que cada palabra reforzaba su compromiso. Voy a ser un médico que no solo trata cuerpos, sino que sana historias. El vaquero asintió con respeto. La resolución de Miguel había germinado de la historia familiar y de su propia lucha, convirtiéndolo en el arquitecto de su futuro. A través de su madre y su legado, había encontrado su voz. La medicina como un viaje compartido, donde se entrelazan lo ancestral y lo contemporáneo. Con eso, la historia de Miguel no solo se cerraba, sino que se expandía. Era un viaje de superación personal, que lo había llevado de ser un hijo perdido en el laberinto de la confusión, a un médico con propósito. La verdad lo había liberado, y finalmente podía afrontar su vida con la confianza de quien ha reconocido su esencia y su responsabilidad. Y así, Miguel emprendió su camino, sintiéndose rejuvenecido y decidido, insertando su herencia apache en su práctica médica y comenzando a construir vínculos más fuertes con su comunidad. Había encontrado su voz y su lugar en el mundo, un médico listo para transformar las historias de otros. Ahora era el momento de actuar, el momento de mostrar al mundo la riqueza de su historia, y una nueva vida nacía para él cada día. A partir de ahora, sus pasos serían firmes, porque llevaba consigo el legado que había descubierto, no solo de su madre, sino de todos los que habían venido antes que él. Al final, Miguel no solo había descubierto su historia, había conquistado su lugar como médico y como hijo, sirviendo como puente entre dos mundos y dos legados. La metamorfosis había sido completa, permitiéndole vivir con autenticidad y valor, listo para iluminar el camino de quienes lo rodeaban. Ahora, queridos espectadores, ha llegado su momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Déjanos un me gusta ahora para alimentar el algoritmo
y ayudarnos a llevar más historias inspiradoras a quienes lo necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque sus opiniones son cruciales para nosotros. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión.